Bien, amados hermanos, llegamos a Mateo capítulo 15, donde estaremos estudiando del versículo 1 hasta el versículo 20. Y en esta porción de las Escrituras, pues vamos a hablar acerca de las tradiciones humanas versus los mandamientos de Dios, que en esta ocasión es lo que Jesús trata de constatar. Y no solamente esto, sino que vamos a ver en el versículo 10 de cómo Jesús llama a la multitud para enseñarle exactamente lo que realmente se necesita, y es la consideración hacia los mandamientos de Dios. El propósito de esta lección es que Jesús nos enseña qué es lo que realmente contamina. A medida que la fama de Jesús iba creciendo como maestro, ya se miraba en la forma, en sus enseñanzas, en los milagros que hacía. Vemos también que crecía también la oposición. En Mateo capítulo 15, el versículo 1, lo que nosotros vemos en esa ocasión es que se menciona, dice que algunos escribas y fariseos de Jerusalén, algunos comentaristas que yo pude comprobar o examinar, mencionaban que los fariseos de Galilea no eran tan instruidos como lo eran de Jerusalén. Y vemos entonces de que están enviando escribas y fariseos de Jerusalén justamente para hacer la tarea que los que estaban en Galilea, pues en cierto sentido no pudieron. Aquí valga la aclaración que tienen aquel concepto que la gente de la capital son los que más saben, entre comillas. Más o menos es lo que nosotros percibimos en este versículo en el cual dice, mandan escribas y fariseos de Jerusalén. Cuando nosotros miramos o revisamos, estudiamos Mateo capítulo 12, del versículo 1 al versículo 8, vemos ahí que um, vemos ahí en esos versículos la acusación hacia Jesús de algo que estaba haciendo en el primer día de reposo. Y en esta ocasión los fariseos acusan a los discípulos de Jesús, los cuales dicen que ellos estaban comiendo o arrancaban las espigas para comer, cosas que en la ley del Antiguo Testamento se mencionaba que se podía. Y era exactamente lo que Jesús estaba haciendo. También en el mismo capítulo, del versículo 9 hasta el versículo 14, otra vez los mismos fariseos acusan a Jesús acerca de sanar a un hombre con la mano seca. Mateo lo relaciona como si fuese al día siguiente, más o menos en la narrativa que lleva Mateo. Pero cuando miramos en el texto paralelo menciona que fue en otra ocasión. Lo que hace Mateo es acomodarlo según la cronología de la enseñanza. También vemos entonces que en esta ocasión, en Mateo 12, del 9 al 14, malinterpretaron a Jesús acerca de lo que él demandaba, y lo que él estaba tratando de demostrar era lo que era la misericordia. Ponía el ejemplo acerca de la persona que si en un momento alguno de esos animales caía en cualquier hueco u hoyo o pozo, dice que el dueño del animal lo hacía por misericordia. Jesús entonces mostraba o demandaba que el pueblo de Israel tuviese también misericordia. Ahora, en Mateo capítulo 15, el versículo 1 al versículo 20, encontramos entonces a los escribas y fariseos que se presentan en un conflicto. Y en esta ocasión lo que vemos es que trataban de forzar sus tradiciones orales, algo que realmente no estaba escrito sobre Jesús y sus discípulos. En el caso en particular, lo que vemos aquí es que ellos, era acerca de comer con las manos sucias, pero esta acción era haciendo referencia a una contaminación espiritual, a una inmoralidad, no el efecto para que pudiese tener el comer con las manos sucias, el hecho de que nos llegáramos a enfermar de manera física, sino el énfasis que ellos estaban haciendo acerca de una ceremonia moral, una ceremonia, ¿verdad?, que tenía que ver con el asunto espiritual, y que si eso no se hacía, realmente ellos estaban diciendo que sería un pecado no considerar digámoslo así, esta consideración que los fariseos también tenían. Entremos ya de lleno al estudio. Y en primer punto lo que podemos encontrar es la falsa contaminación. En otras palabras, no se lava las manos.
En Mateo capítulo 15, en el versículo 2, la nueva versión de la América dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. En esta primera ocasión o esta primera intervención, lo que vemos entonces es que en su acusación no ocultaron que realmente se trataba de tradiciones de los ancianos. Que dicho sea de pasos, la tradición de los ancianos significa que los comentarios de los ancianos, es decir, los mayores, los que eran más sabios, los que tenían más tiempo de vida, ellos originalmente significaban o eran los gobernantes de las ciudades. Sus tradiciones significaban entonces las costumbres o preceptos religiosos y que de una u otra manera fueron transmitidos de generación en generación. Las tradiciones entonces, lo que vemos aquí, fueron consideradas de igual manera, de igual santidad como la ley que estaban escritas. Estas tradiciones para ellos eran una parte importante en el sistema judaico. Por eso entonces que vemos que ellos no se inmutaron en hacer referencia de que se hacían referencia acerca de la tradición de los ancianos y que realmente no estaban quebrantando un mandamiento del Señor. Y si vemos nosotros, aunque la acusación o lo que lo estaban haciendo eran sus discípulos, vemos que la costumbre en aquel entonces era acusar al maestro de cosas que estaban haciendo sus discípulos, porque el maestro, en cierto sentido, era responsable de lo que hacían sus discípulos. Caso similar como lo que miramos en Mateo capítulo 12, del versículo 1 hasta el versículo 8. En Marcos capítulo 7, el verso 13 y el versículo 4, Marcos ahonda un poco más acerca de esta costumbre que ellos tenían. Dice el versículo 3 del capítulo 7 de Marcos, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así las tradiciones de los ancianos. Verso 4, cuando vuelven de la plaza, no comen a menos que se laven. Y hay muchas otras cosas que se han recibido para observarla, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de vasijas de cobre. Vemos en esa ocasión que Marcos, ahonda un poco más acerca de esta costumbre. Según algunos comentaristas que yo estaba consultando, la forma de lavarse las manos no era exactamente como nosotros nos la lavamos con agua y que nosotros la frotamos para que el jabón haga espuma, sino que era lo contrario. Colocaban el chorro de agua, las manos las colocaban en posición vertical, el agua lo que hacía es escurría entre los dedos y el agua llegaba hasta gotear hasta los codos. Y esa era la forma en la cual ellos consideraban que debía de hacerse ceremonialmente. Un rociado, digamos así, de agua. Sabemos entonces que los escribas significan, o eran los maestros de la ley, lo que originalmente transcribieron la ley. Ellos, en cierto sentido, llegaron a ser maestros religiosos de la gente. En el caso de los fariseos, como ya lo hemos visto en otra ocasión, era una secta religiosa que tenía mucho auge en el tiempo de Jesús y que, dicho de sea de paso, la palabra fariseo significa separatista. Lo que vemos en esta primera ocasión es que Jesús rehusó sancionarla como una ley, sancionarla como una regla que debía de cumplirse. No era la costumbre de lavarse las manos antes de comer lo que Jesús objetaba, sino lo que realmente estaba objetando era la autoridad que los rabíes o los maestros reclamaban para orientar al pueblo exactamente sobre lo que debían de hacerse. Si notan en Mateo capítulo 15, el versículo 3, Cristo ante esa demanda contestó contra ellos con otra pregunta acerca de lo que ellos demandaban. Dice el versículo 3, Jesús les preguntó, ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Muchas veces se nos ha enseñado que cuando estemos debatiendo con cierta persona, nunca contestemos una pregunta con otra pregunta. Pero creo que en el caso de Jesús, el maestro, el ejemplo, nos está enseñando acerca de lo vital que podía ser cuando realmente nosotros contestamos o respondemos ante una pregunta con otra. Y vemos entonces que
mientras sus discípulos estaban quebrantando, entre comillas, las tradiciones de los ancianos, Jesús le regresa la acusación a que ellos, dice, estaban faltando el mandamiento del Señor. En otras palabras, para dar un argumento de mayor peso ante la observación que vemos en el versículo 3, Jesús menciona en el versículo 4 qué es lo que ellos estaban faltando. Y dice el versículo 4, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Entonces vemos que Jesús, además de mencionarle que estaban faltando al mandamiento, especifica en el versículo 4 cuál era la razón, lo cuales ellos estaban infringiendo. Y es lo que nosotros encontramos en Éxodo capítulo 20, el versículo 4, acerca de la necesidad o lo mencionado dentro del decálogo que ellos tenían. Luego, en su argumentación, Jesús comienza a mencionar lo que ellos hacían. Noten lo que dice en Mateo capítulo 15, perdón, el versículo 5 y 6. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así ustedes invalidaron la palabra de Dios a causa de su tradición. En las otras versiones, déjenme revisar, la Reina Valera creo que menciona Mateo, capítulo 15, versos 5 y 6. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su madre, a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo lo que con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por causa de vuestra traición. Esto es lo que realmente significa Corbán. Vemos entonces que ellos mencionaban esto como una ofrenda que era dedicada a Dios. Para ellos entonces los judíos consideraban vinculante los votos que ellos hacían. Por eso es que en el versículo 5 y 6 Jesús en la acusación o en la defensa que ellos estaban haciendo, ellos decían, bueno, todo con que lo que pudiera ayudarte es mi ofrenda a Dios. Eso como tal se convertía en una ofrenda a Dios, lo cual era Corbán, y que de igual manera decía, era un voto que era vinculante. Pero Jesús también menciona que esta expresión de decir que era Corbán, muchas veces el judío, por ser en un momento de enojo o en un momento en el cual tuviese avaricia, posiblemente pudiera decir esta expresión, todo lo que pudiera ayudarte es mi Corbán, es mi ofrenda a Dios. Por eso Jesús está diciendo de que ustedes han invalidado la palabra de Dios por causa de su tradición. Mateo capítulo 7, el versos 7 al 9, dice de esta manera, hipócrita, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Verso 9, pues hermano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombre. ¿Qué expresión más fuerte es la que nosotros encontramos aquí? En el cual Jesús le está diciendo de manera directa que ellos eran hipócritas. Porque vemos entonces en su afán de querer proteger sus tradiciones de los ancianos que para ellos, aunque eran morales, las consideraban de mayor peso. Pero en ese afán, Jesús está diciéndole de que ellos estaban desobedeciendo los mandamientos. Algo en el cual había sido considerado en la ley de los 10 mandamientos, algo en el cual debían de considerar, estaban invalidando o estaban fallando ante el mandamiento de Dios. Entonces decimos que Jesús lo declara hipócrita como aplicable a lo que se menciona en Isaías capítulo 29, versículo 13. Su boca y sus labios honran a Dios, pero su corazón estaba lejos de él.
Su adoración, entonces, lo que vemos, lo que Jesús trata de decirle es que su adoración se vuelve vana cuando enseñan como doctrinas mandamientos de hombre. Y es lo que exactamente hacía cuando se estaba lavando las manos. En el segundo punto que nosotros podemos encontrar, Jesús ahora vuelve a decirle acerca de lo que es la verdadera contaminación. Y él menciona de manera clara diciendo lo que sale del corazón. Al parecer, lo que se ve en los primeros versículos, lo que Mateo muestra en los primeros versículos, es que había una serie de interlocución entre Jesús, los escribas y los fariseos. Pero si notamos en el versículo 10 del capítulo 15, dice que llamando a él, a la multitud, Jesús dijo, oigan y entienden. Jesús extiende una invitación hacia un público que está allí, donde realmente necesita o quiere que haga, que escuchen, porque dice la expresión, oiga y entiende. Algo en el cual lo que estaba por decir en este momento era de vital importancia, era algo que debería de considerar y que exactamente es lo que realmente podía contaminar al hombre. Mateo capítulo 15, verso 11 y el versículo 18 dice de esta manera, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. El verso 18 una vez más lo repite diciendo, pero lo que sale de la boca proviene del corazón y es lo que contamina al hombre. Entonces, con este argumento, Jesús dice lo que realmente contamina es lo que sale del corazón y no es lavarse las manos ceremonialmente para evitar la impureza. Es en el corazón donde dice Jesús, donde se origina el mal y este mal logra salir en nuestro hablar. Como lo vemos en Mateo capítulo 12, el versículo 34 dice, camada de víbora. ¿Cómo pueden hablar cosas buenas siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si realmente en nuestro corazón hay malos pensamientos, Jesús está diciendo entonces de que de ahí, de lo que hay en el corazón, es lo que realmente van a pronunciar las palabras. Por eso en este versículo 34 hace la pregunta, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malo? En otras palabras, su corazón estaba atestado de malos pensamientos. Su corazón no había nada en el cual se podía aprovechar. Y en cierta ocasión Jesús les compara con sepulcros que por dentro estaban por fuera, perdón, estaban emblanquecidos, pero por dentro, ¿verdad? Estaban llenos de inmundicia. El punto de vista de los escribas y los fariseos, lavarse la mano, Jesús dice que no contamina. Lo que vemos en Mateo 15, 17. No entiende que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina. Jesús entonces está diciendo que comer sin lavarse las manos no afecta el corazón. Cuando se usa esta expresión, se hace referencia al intelecto, las emociones, nuestro pensamiento. Aquí el punto de lavarse las manos no es como lo conocemos hoy en día, en el cual debe hacerse por higiene, y ahora también debido a la pandemia que nosotros tenemos del COVID-19, también las campañas de salud nos exhortan, nos anima a que continuamente nosotros nos lavemos las manos. El caso mencionado por Jesús y por los escribas fariseos tenía una connotación espiritual, una connotación, ¿verdad?, en la cual decían que si no se lavaban las manos, realmente se contaminaba espiritualmente. Jesús entonces amplía el argumento, lo que vemos en los versículos 19 y 20, diciendo, porque el corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robo, falsos testimonios y calumnia. Eso es lo que Jesús entonces está diciendo, lo que hay en el corazón, eso es lo que realmente contamina. Y
Y luego continúa en su argumentación, estas cosas son las que contaminan al hombre. Con este argumento, Jesús dice que la verdadera pureza es de naturaleza espiritual, que involucra al corazón como los pensamientos, las emociones, la conciencia y la voluntad. Consideremos Marcos capítulo 7, el versículo 21. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidio, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Verso 23, todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Lucas también, capítulo 11, el versículo 39 dice, pero el Señor le dijo, ahora bien, ustedes los fariseos limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Entonces encontramos que Jesús está diciendo lo que realmente contamina no es el que nosotros consideremos el lavarnos las manos o comer sin lavarse las manos, sino exactamente lo contrario. Es lo que está en el corazón, lo que realmente sale y es lo que contamina al hombre. Y es lo que realmente deberían de considerar. En la ley del Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, había un caso acerca de comer con las manos sucias, que realmente, pues no, la ley de Moisés como tal, pues no había ninguna restricción en el cual se debía de comer, o el hecho de que se comiera con las manos sucias estuviera infringiendo cierta ley. Hay un pasaje en particular en el cual sí se menciona en el cual está descrito como es Levítico capítulo 11, el versículo 46. Dice esta versión, y el que coma parte de su cadáver lavará sus vestidos y quedará inmundo hasta el atardecer. Y el que se levante el cadáver lavará sus vestidos y quedará inmundo hasta el atardecer. Bien. Creo, ¿verdad?, que en esta enseñanza que encontramos de Jesús, Jesús nos enseña que si las tradiciones de los ancianos no están en armonía con la voluntad de Dios, Jesús nos está enseñando entonces que invalidamos el mandamiento del Señor y por ende pecamos. Conocemos hoy en día la naturaleza de los gérmenes y reconocemos entonces que el lavado de manos antes de comer es una muy buena práctica. Pero Jesús no estaba condenando el lavado de manos ni sugiriendo que una persona no puede enfermarse por no hacerlo. Lo que vemos aquí es que estaba refiriéndose a una práctica judía que implicaba la pureza ceremonial y no la higiene personal. Hoy en día, ¿verdad?, como decía anteriormente, el lavado de las manos es importante por los gérmenes, más aún cuando tenemos encima lo que es la pandemia en la cual hemos vivido en estos últimos años, como es el 2020 y el 2021, acerca del COVID-19. Jesús entonces nos dice que lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Por eso la exhortación que nosotros encontramos en Proverbios capítulo 4, el versículo 23, donde nos exhorta a que con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. Es entonces la necesidad que nosotros tenemos de conservarlo, de limpiarlo y que nosotros coloquemos ahí cosas buenas, como hace ver en Proverbios 4:23, en el cual dice, brotan de él manantiales de vida. Esta es la lección para que yo tenía destinado para esta tarde. Quisiera hacer dos consideraciones. La primera consideración, la que vemos en la segunda parte del capítulo 15, el verso 10 al versículo 20, vemos entonces que el apóstol Pedro le dice que las palabras que Jesús dijo en cierto sentido como que ofendieron
a los fariseos. Pero Jesús o los comentarios que pude haber examinado o leído, menciona de que realmente los avergonzó, no es que realmente los hubiese hablado de una manera despectiva, sino que ellos quedaron avergonzados ante la acusación de Jesús, diciendo que no era el lavarse la mano lo que contamina, sino realmente lo que salía del corazón. Y el otro punto que quisiera rescatar, que no mencioné en el estudio, el hecho que menciona en el versículo 13, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. En el Antiguo Testamento hay pasajes que hacen referencia a que el pueblo de Israel lo relaciona con plantíos. Los fariseos, los escribas, al mencionar o indicar una falsa enseñanza, también dice en ciertos sentidos iba a ser desarraigado. Luego también en el versículo 14, cuando dices, son guías de ciegos, déjalo, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Aquí lo que se ve por el énfasis de Jesús es que aunque una persona esté enseñando una falsa doctrina, pero el seguidor o el discípulo sigue esa falsa doctrina, lo que Jesús está diciendo es que no estará exento acerca de lo que su maestro enseña. Por eso el versículo menciona, ¿verdad? Que si un ciego guiara a otro ciego, en ese versículo pues menciona cuál sería el destino que se ve aquí. Gracias, amados hermanos, por su atención. Que el Señor les bendiga.